Sí, ¿Tenemos cortinilla de tema principal? sí, hay ¿Eres tú cortinilla de tocando la tema. batería? No, esa es la de los distintos. ¿Cómo sabes que soy yo tocando la batería? Yo todo lo sé, mae. Nadie lo sabe. A nadie le dije. Este tipo sabe todo. Me da miedo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Jueces en Vivo. Algún día funcionará. Creo que sí, van solo 64 episodios. Algún día va a andar. Algún día va a andar. Como le mencionábamos hace 2 episodios, estamos buscando más gente que esté interesada en participar con nosotros en futuros episodios. Vamos a estar probando compañeros para esta tercia. Ujú. Pero vale, mencionemos al segundo miembro de este equipo, al capitán del proyecto, Federico Verdini. Bien, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Soy el capitán, mirá vos, no sabía. ¿Por qué no tengo una insignia que me lo diga? Así no vale. Si no me Te avisa. acabo de nombrar capitán. Muy bien. Estoy muy contento con mi nuevo nombramiento. Le quiero mandar un saludo a mi esposa, mis hijos del futuro y todos los que me conocen. ¿Cómo se llaman tus hijos del futuro? Em, Valentina y Valentín. ¿No podías buscar nombres más originales? Marracul. Suena a mí y me fila mejor que el Marracul. Magic. Sería un buen nombre para un hijo, sí. ¿Quieres presentar al invitado de hoy, Federico? Vamos a repetir país, lo cual no está nada bien, pero nuevamente desde Costa Rica, que poco, David Jiménez. Bienvenido al Qué, po- programa. qué poco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. No es que ¿Por qué? poco el apodo. A mí siempre me presentaron como que poco. No, no es que poco, es a poca. ¿De dónde viene Apoca? Ah, año 2001, Torres Gemelas recién caídas, después vino el montón de tonterías de las profecías de Nostradamus. ¿Verdad? Eh, yo como chamaco de séptimo de colegio, empezamos a bromear entre los amigos y era Ujú. como, mae, yo sé que usted va a comer pizza. ¿Usted cómo sabe? Nostradamus me dijo. Y ese era un montón de chistes malos. Un día yo llegué muy enfermo. En ese entonces yo era mega delgado. Uno de mis amigos me prestó una sudadera, me puse con todo y la capucha, y todo el mundo se quedó viendo. Es como, este mae se ve como la muerte. Ah, ahí está, por eso es que todas las profecías de él son las más caóticas. Él es la muerte, es uno de los 4 jinetes del apocalipsis, es el apocalipsis, que evidentemente con tiempo se redujo a poca y resulta que el apodo me persiguió por el resto de mi vida y después de un tiempo simple y sencillamente ya lo acepté. Apoca. De Mirá hecho, vos. Marracul, el hijo del futuro de Verdini, dice que te conoce como el tío Apoca. Acá mi sobrino ahorita conoce a Emma como el tío mexicano. El El tío tío mexicano, chamaco. vale, me gusta. El tío del sombrero y el bigote. El tío de sombrero que toma tequila apoyado en un cactus. Así me dijo que era. Omar González una vez me contó una anécdota diciendo que así eran los mexicanos. Y yo le creí y así iba a ser para siempre. Así Pero que Omar González te mando un saludo. Omar González no sabe tomar, se pone ebrio con 3 cervezas y creo nunca lo hizo tomar tequila. Bueno, cuando La gente de la tengamos Ciudad un de torneo con México él, sabe vamos a tomar. modificar eso. En fin, vamos con nuestro invitado, David Apoca. Cuéntanos, ¿hace cuánto empezaste a jugar Magic? ¿Hace cuánto te hiciste juez? ¿Hace cuánto eres nivel 2? ¿Cómo vas con tu proceso de nivel 3? ¿Qué tipo de género de música te gusta? ¿De qué te disfrazaste de Halloween? ¿Animal favorito? ¿Pokémon favorito? ¿Color de Magic favorito? ¿Expansión favorita? ¿Gremio favorito? Ya sabes, preguntas básicas de Magic. Pues yo comencé a jugar en la época de Odisea. Bueno, entre Odisea e Invasión, aún Invasión era legal en estándar. Eh, Me certifiqué el 29 de septiembre del 2014, ya hace bastante. Ahí estuve trabajando
y logré volverme L2 en marzo 4 del 2016. Qué memoria. No, estoy viendo los reviews en YoChat en ese momento. Eso es trampa. Ey, sirve. Sí, sí. Con lo que han sido proyectos, fui conocido principalmente por lo que eran las certificaciones de L1. Estuve en mi tiempo como L1, empecé un pequeño taller porque yo no podía ir a mi tienda local a juecear y no tenían juez, entonces empezaron a surgir las mismas dudas siempre, entonces me di cuenta que tal vez podía educar a los jugadores y de esa manera evitar tanto conflicto. Empecé el taller, en eso Carlos Ho y Eric Dickerman se dieron cuenta, me dijeron que lo llevara un poco más allá, se convirtió en lo que sería la primera clase para jueces y después Carlos Ho me estuvo insistiendo con que lo expandiera a todo lo que era Centroamérica y eso sería como más o menos la segunda o tercera iteración de las clases y después de ahí fue cuando llegamos a lo que mucha gente llamó la máquina expendedora. La máquina expendedora, ¿cómo Sí. funciona eso? Meto examen, saco juez, meto examen, saco juez. Bien, ¿y funcionó? ¿Fue bueno? Eh, sí, sí, realmente tuvo bastante éxito. Hay bastantes jueces que aún están activos. El problema con certificaciones es el siguiente, vos podés certificar a cualquier cantidad de jueces que tampoco, también nada va a garantizar que ellos sigan activos después. ¿Cuánta gente cuántos jueces certificaste con este proyecto de la máquina expendedora? Pudieron ser más de 25. Uf, todos certificados por vos. Sí, en un periodo de como 2 años. Por O vos, o sea, sea, en su mayoría eran certificados por mí ujú, o en ayuda conjunta con otros jueces, porque digamos, es un poco difícil que yo certifique jueces en México, porque yo no vivo en México. claro. O sea que de Pero los sí, 25 a más que fueron tipo 20 de Costa Rica, por ejemplo, o no. eh, no sabría decirte, fácilmente pudieron haber sido unos 12 de Costa Rica y el resto de Panamá, Nicaragua, Honduras. De hecho, Claro. yo en ese entonces me acuerdo que Costarelli era el líder de certificaciones en la Ujú. región. Cuando se dividió, yo pasé a ser yo. Después de un tiempo, sinceramente, por varios motivos, me cansé un poco. Eh, Pasa. el- También el detalle con certificaciones es que hay varios métodos. Está un método muy común que es que un juez llega, bueno, una persona llega y dice, quiero ser juez. Ah, ok, léete esto y esto y esto y hablamos en 2 meses. Mi método era diferente. En mi método yo tenía un programa Ujú. bastante definido con temas, fechas, métodos. Entonces pasaron muchas cosas, como por ejemplo la época en que murió George Apps, el Sí. George Center. Eso dificultó mucho porque ya no habían exámenes de práctica con los que trabajar. Y pues mi método era un método que a mí me tomaba 6 horas a la semana, Uf, mínimo, en por grupo, total, calculo. por grupo. Yo hacía, Claro. hacer- yo hacía grupos. Después de un tiempo me cansé un poco de eso, también otras cosas ahí pasaron. Ujú. Y continué trabajando un poco con nivel 2 pero muy sinceramente como a mediados del año pasado Ujú. le puse un poco de pausa, tratar de redefinir algunas cosas y algunas metas. Ahorita en este momento lo que hice fue que me cambié a otro proyecto en el que estoy muchísimo más activo, que es el proyecto de Judge Buddy, que es un proyecto encargado de darle bueno, no de dar bienvenida, sino de dar soporte Ujú. a Sí, jueces en Grand Prix. claro. Algo que creo vale mencionar del Judge Body es que no solamente es para jueces nuevos o moderadamente nuevos, Ujú. sino también si alguien va regresando a eventos grandes y no ha salido de su ciudad o su país, a pesar de que tiene bastante tiempo de experiencia, es recomendado que participe en este proyecto. El Judge Buddy en general es
Es un proyecto que está abierto para cualquier persona que sienta que ocupa un compañero o una guía durante el primer GP. Digamos, mi primer GP fue México del año pasado Yo estuve ahí. y sí, me acuerdo. Y pues como nivel 2 recién, bueno, nuevo en su primer GP, evidentemente no tenía la más mínima idea de a lo que me iba a enfrentar. Estaba muy nervioso. En ese momento quedaron, el Judge Buddy estaba empezando el proyecto. Ujú. Me acuerdo que a mí me asignaron a Buck Gardner Ah, BGD. El buen BGD. y me ayudó bastante. Posiblemente por esa experiencia fue que yo después empecé a solicitar muchas veces ser mentor y después de un tiempo Matt Mahaine, nunca puedo Altmar pronunciar Heine. su, sí, él, nunca logré pronunciar su apellido. Ese me acercó a mí y me dijo, hey, ¿quieres trabajar como un poco más de lleno con eso? Yo sí, no hay problema y realmente ha sido una muy buena experiencia. Genial. Bien, y ahora sé que estás con otro proyecto paralelo, por decirlo de alguna manera, que es el Camino Nivel 3. ¿Cómo venís con eso? Pues venimos trabajando, ya el set review, ya tengo lo que yo diría es la versión final. Estoy solo repasando algunas cosas, principalmente traducciones. En general ya también conseguí mi TLC y estoy aprovechando cada GP al que estoy yendo para hablar con niveles 3, ver qué me pueden recomendar. Estoy tratando de trabajar en reviews, de hecho tengo como meta secundaria para todo GP es tratar de escribir por lo menos un review. Es una meta secundaria porque muy sinceramente es muchísimo más fácil decir voy a hacer esto a realmente hacerlo, Sí. porque muchas veces uno no tiene el tiempo suficiente para compartir con la gente como para ver todas las cosas que realmente siento que debería tener un review. Bueno, sí, yo en general lo que me trato de poner como objetivo, que casi nunca lo logro, pero es como el objetivo ideal que pongo al principio, es en cada GP tratar de hacer directamente una review por cada día. Tipo, tratar de conseguir un miembro de mi equipo al que yo pueda escribir una review medianamente significativa. Es complejo. Es bastante complejo. Yo durante varios eventos tuve el mismo objetivo y caí de cuenta que rara vez consigo información valiosa o suficiente el viernes. Lo que intento también es ver el schedule que tengo del fin de semana y si trabajo con una persona viernes y domingo, me pego a ella desde el viernes y empiezo con su información para después extenderla al domingo o viernes y sábado, como sea el caso. Trato, como decía Poca, no solamente, no es que sea extensa la review, la evaluación que vas a hacer del otro juez, sino que tiene que tener un criterio importante que aporte algo a ese árbitro. Bueno, está bien, o sea que para resumir, venís camino nivel 3, la self review la tenés terminada, falta que le haga a tu mentor una leída como para ya mandarla al comité. Ya empezaste a hablar de las recomendaciones, si bien todavía no las puedes pedir, porque hasta que no tengas la self review aprobada no se puede. Cualquiera que quiera saber eso, hay un podcast sobre el camino nivel 3, episodio número 54. Pero bueno, está bien, venís bastante encaminado, así que Sí, nada, te deseamos buena suerte y sobre todo un camino exitoso y productivo. sí, y más este año que me volví loco con los GPs. ¿Cuántos GP hiciste este año? ¿2018? Creo que son como 20. 20. Sí, creo que son como 20. Ok. Importante número. Por cierto, David, nos acaba de llegar el correo de tu GP número 21, en el que vamos a ir los tres a GP Oakland, lo cual me parece una verdadera noticia. A la Dirías carta. una noticia a la carta. No, pero es que yo no Una tengo que decir, hay una cortinilla. cortinilla para eso. Noticias a la carta. En las noticias de estas últimas semanas, Wizard anuncia que anunciará cosas. Tuvimos una conferencia en Costa Rica en la que Apoca y yo estuvimos presentes hace 2 semanas. El fin de semana anterior, 18 y 19, tuvimos la conferencia del Centro de México y el próximo 8 y 9 de diciembre tenemos la conferencia en Monterrey. Jueces latinoamericanos han sido aceptados en el GP Oakland y tendremos al equipo de jueces en vivo transmitiendo directamente desde allá. Claro que sí. Y tenemos otra noticia chusca para esta semana sobre cómo Joseph Gordon-Levitt juega Magic
con sus cartas del 98. La primera noticia de la semana entonces es el anuncio del anuncio, como ya nos tiene acostumbrado Wizards, diciéndonos que dentro de 3 días de la salida de este podcast, es decir, el 6 de diciembre, van a hacer un anuncio respecto al juego organizado competitivo barra profesional barra algo. Todos estamos esperando que ese anuncio tenga que ver con el nuevo sistema de PTQs o lo que sea que reemplace a los PPTQ. Honestamente no estamos seguros si eso es lo que va a suceder, pero habrá que estar atento y ver realmente qué es lo que ahora quiere venir a inventar Wizards y cómo a partir de este nuevo sistema se va a reinventar de alguna manera, en más o en menos, el programa de jueces. Así que estén atentos dentro de 3 días, 6 de diciembre, programita en vivo de Wizards haciendo todos los anuncios. El fin de semana del 10 de noviembre estuvo la conferencia de Costa Rica. Hubo 20 personas presentes. Algo bastante curioso de la misma fue que tuvimos la visita de Angela Chandler y Daniel Lee de Estados Unidos en representación de Carlos Ho. Bastante curioso. Para esta conferencia Emma se quedó una semana en mi casa y fue bastante interesante. Tuvimos un tema que nadie esperaba mucho de él, pero realmente fue una sorpresa, que fue el tema de ergonomía. No, yo quiero mandar un saludo a Mauricio. Fue excelente. Yo iba buscando cartón y encontré oro. Ok. Continuando con mi travesía a través del mundo, después de la conferencia de Costa Rica, llega la conferencia de México Centro. Fue en la hacienda de Santa María de Regla, en el estado de Hidalgo. Muy bonito lugar, excelente locación. Las presentaciones, hubo de todo. Quiero mandar un agradecimiento a todos los que asistieron. Un aplauso para José Ortega, que fue quien organizó esta magnífica conferencia en un magnífico lugar. Sí, yo vi las fotos, me llamó mucho la atención el lugar donde estaban dando las presentaciones, que era una especie de habitación toda con paredes de piedra. ¿Dónde era eso? En la hacienda tenían una especie de catedral, bueno, es muy pequeña, una especie de iglesia antigua hecha de piedra, y en la habitación contigua a ella es donde estamos haciendo las conferencias. Era heladísimo, nos estábamos cagando de frío allá adentro. Entonces, ya llegamos al punto donde Magic es una religión. Claro que sí. Claro, sí, desde Ursa. Hubo una conferencia dentro de una iglesia. No, no fue dentro de una iglesia, fue como que Fue así. de una iglesia. Fue así. Las aplicaciones para GP Oakland ya fueron publicadas. De las regiones de Hispanoamérica Norte y Sur, estamos yendo Emanuel, Julio, Nicolás, Federico, Joaquín y su servidor. Lo más importante. ¿Qué es lo que les voy a decir ahora? ¿Qué es lo más importante de ese GP? ¿Que es el primero del año? Detrás. Muy bien, Emma. No importa que sea el primer año, porque los GP son una rueda que gira y gira, pero siempre hay trajes. Acuérdense, cuando haya al menos 3 jueces de Hispanoamérica Sur o Norte, en total, hay que llevar los trajes, muchachos. De hecho, ahora que lo pienso, me equivoqué. ¿Cuál era el más No es importante? no es el primer GP. Sí, es el primer Claro que año, es el es el primer 4 de enero. No, no, porque es el primer Magic Fest. La noticia chusca esta semana, bueno, aunque ya tiene como 3 semanas desde que fue publicado. Joseph Gordon-Levitt, el actor de televisión, perdón, de cine, que representó a Dick Grayson en la última película de Batman, de las buenas de Batman. Claro, bien. Joseph Gordon-Levitt era un famoso y orgulloso jugador de Magic. Creo que eso es de esas celebridades frikis que son bastante conocidas, como que Vin Diesel le gusta jugar Dungeons and Dragons, o que La Roca le gusta jugar a los tazos. Creo que son cosas bastante conocidas. ¿A La Roca le gusta jugar a los tazos? Qué sé yo, pero suena divertido. Ok, pensé que era un hecho. Entonces, Joseph Gordon-Levitt estaba jugando con la conductora de Geeks and Sundry,
Y Joseph Gordon-Levitt menciona que no ha jugado en 6 años o algo así. Y saca su colección y dice, no la ha abierto en 5 o 6 años. O más, creo más tiempo, no recuerdo cuánto, creo que fueron 8. Y saca su colección, nos muestra que tiene por lo menos 4 moxes. Dice que tenía el Zafiro, pero lo cambió por alguna cosa que no recuerda de él. Me imagino que si siguiera jugando, ¿cuántos Black Lotus de Alpha tendría? Si quisiera, por supuesto. Y la plata no le falta. No, plata no le falta ni un poco. Pero aquí lo interesante, no juegan con intro decks o como usualmente pasa en este programa, con las estrellas que invitan. Juegan con los decks que Joseph Gordon-Levitt armó cuando estaba en secundaria o en preparatoria, algo así. Y la chica dice, mi mazo tiene 59 cartas. Era un mazo de mono red. Y Joseph dice, sí, es que la 60 es este Mox Ruby. Pero el mazo no tiene protectores. No importa, solo ten cuidado cuando revuelvas y le da el Mox Ruby para que juegue sin micas. Le sobra la plata. Uno que le Demasiada sobra plata. y cuando comprabas el Mox en $50, pues ya no te dolía tanto, pero Cuando mucha hay gente, 1500. sí, mucha gente dice, no, pues que lo puedes vender ahorita en 1500, no importa que hayas pagado 50. Sí, ¿tú crees que 1500 son algo para ese hombre? No. No, No, ni va. para Es nosotros una- tampoco. A ver, Apoca hizo 20 GPs. Podría tener el Power 9 entero. Si quisiera. El tema principal de nuestro día de hoy es Hidden Card Error, por eso es que lo hemos llamado a Apoca para que se esté ayudando, ya que él estuvo presentando el tema en la conferencia de Costa Rica que mencionamos recién. Para los más memoriosos y los que escuchen el podcast desde hace más tiempo, con gente que no éramos nosotros y que es mejor no recordar, ya se cubrió este tema, pero fue en el episodio número 12 en febrero de 2016. Y como podrán imaginar, desde entonces hubo muchos cambios. Prácticamente la infracción fue redefinida por completo. Y creemos que bien merece todos esos cambios una nueva revisión al tema. Y por eso es que hemos decidido que hoy sea nuestro tema principal. Así que, Apoca, vos estuviste ahí presentando el tema. Así que nos podés decir cuál es más o menos la definición. ¿Cómo podemos saber cuándo nos encontramos ante un error de carta oculta? Sí, claro. En general, el error de Hidden Card Error nace de cuando una carta se mueve de una zona oculta a otra zona oculta. En sí, por definición, es un error que no puede ser corregido con información pública disponible. Una carta cuya identidad solo conoce un jugador que está en un set oculto en el cual no debería estar después del error. Eh, Algo muy importante de esto es que no incluye errores de destreza, tipo voy a comer carta, pero se me viene una segunda por error. Sí, el obstáculo en general con esta infracción, no sé si coincidís, es que a diferencia de todas las demás infracciones, la definición no pasa por el error en sí, no pasa por qué sucedió en el juego, sino que lo que nos va a decir una infracción de Hidden Card Error es cómo podemos hacer para corregir ese error, para corregir esa ventaja de esta carta adicional o esta carta que tendría que haber sucedido algo con ella, y cómo hacemos para corregir ese error. Es prácticamente imposible de corregir, a no ser que sea un caso tipo, comí una carta adicional y es la única carta que tengo en mano. Un problema que tenemos como jueces es que nosotros en sí no podemos confiar en la palabra misma de los jugadores. Sí, y no podemos ser nosotros tampoco los que digamos confiamos en este jugador o no, porque no sé, tiene cara de bueno, entonces le voy a creer que me dice que la segunda carta es la que no tendría que haber robado, o esta tierra es la que tendría que haber revelado por el Dark Confidant. Ujú. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. No, totalmente de acuerdo. De hecho, esta sanción existía antes, bajo otros nombres. Se le conocía como Drawing Extra Card y Failure to Reveal. La misma incluso solía ser un game loss. Parte de lo que ha venido pasando es que las IPGs se han venido suavizando porque el mismo programa de jueces y el mismo Wizards se ha dado cuenta que es más beneficioso crear sistemas que mantengan un juego fluido
a estar dando game losses, estar dando DQs, estar dando muchas penalidades que a modo de customer service realmente no son la mejor idea. Haren Carrero viene a ser la evolución de la penalidad de Failure to Reveal y Draw un Extra Card. Se hizo una fusión así entre ambas y salió Haren Carrero. Es el hijo feo de dos penales diferentes. Failure to Reveal ya era parte de GRB, ya había sido absorbido como con un pata upgrade, pero como muchos de los cambios que surgen en los documentos vienen del descontento de los jugadores por algo que sucede en el Pro Tour. ¿Qué sucedió en este caso? Creo que era el top 8. Patrick Chapin fue el jugador que nos dio esta penalidad tan complicada. Él tenía una Yanni, mentor de los héroes. Utiliza su segunda habilidad, o la primera, no recuerdo, en la que tenía que ver las 4 cartas del tope, revelar una criatura o aura y ponerla en su mano. Él olvida revelar y la pone en su mano. Bajo las políticas que existían entonces, el juez de piso, que era Ángel Depres, le informa que es un game loss, apela y llega Ricardo Tessitori y le explica la situación. Chapin estaba perfectamente claro de revelo mi mano y mi oponente ve que es la única criatura que tengo. Entonces era un juego perdido por fallar al revelar. Después eso creó mucho ruido en Reddit, en Twitter, en todos lados, y de ahí vino un punto de discusión de cómo vamos a solucionarlo, y posibles soluciones, que si el juez decidía, que si él revelaba una carta que no cumplía el criterio, que si repetía la acción o no la repetía, y durante los últimos año y medio la infracción ha ido creciendo hasta donde estamos. 2 años y medio, de hecho. 2 años y medio. Sí. Antes hablábamos un poco cómo a veces cuesta descubrir cuáles los errores de juego que cometen los jugadores son hidden card error y cuáles son otras infracciones, porque el límite a veces resulta como bastante gris, es bastante difuso el límite. Por ejemplo, con lo que es un GRB, porque hay errores, por ejemplo, si yo robé 4 cartas con un Brainstorm, perfecto. Si lo logré tener ahí, estamos en un hidden card error, perfecto, robó una carta adicional. Ahora, hay que tener cuidado cuando en realidad lo que sucede es que hubo un GRB previo que devino en un error donde hubo cartas de más en un set oculto. El ejemplo típico es el mismo, lanzar Brainstorm, pero pagando un mana verde. Acá, antes del error que hace pasar cartas de una zona oculta a otra zona oculta, ¿sí? De la biblioteca a la mano, hay un error previo que es público. O sea, el oponente del jugador que está cometiendo este error pudo haber detectado que el jugador estaba lanzando Brainstorm con un mana verde. Y de hecho el error, o sea, después obviamente puso 3 cartas en su mano que nunca debieron haber estado en su mano. Pero el origen de ese error no es el hecho de poner las cartas en su mano. El origen de ese error es justamente que lanzó Brainstorm de manera incorrecta. Entonces, en esos casos donde hay un error que es público y donde sobre todo el oponente o permitió que resuelva, supongamos, un hechizo mal lanzado, o en todos los casos donde el oponente confirma al jugador que puede robar, porque si yo agarro y digo, Brainstorm, pago con azul, y le digo, robo 5, y el oponente me dice, sí, dale, tampoco estamos ante un hidden card error, porque vamos a lo mismo, hubo una instancia previa donde el oponente pudo haber detectado y detenido ese error. Bueno, no solamente es el hecho de que el error venga de una zona pública, como es girar un mana incorrecto. Esto viene también desde, vamos a decir, mamá Dragon Extra Card, donde Dragon Extra Card tenía, en su filosofía mencionaba que si la razón por la que se robaron cartas era un spell que se había lanzado de forma incorrecta, era GRB. La otra manera que tenemos también de tener un error donde haya una carta que va de un set oculto a otro set oculto, pero que no sea hidden card error, por ejemplo, el jugador lo que hizo fue, puso una carta de su mano en el tope de la biblioteca. El tope de la biblioteca, si bien la biblioteca es una zona oculta, estamos seguros que podemos identificar cuál es la carta que está en el tope. Lo mismo si la pone, es la última que pone, o sea, la pone en el fondo de la biblioteca. Podemos saber sin lugar a dudas que es esa, que la carta es esa, la que tenía que estar en otra zona es la que está ahí en el tope. Es exactamente el mismo que sucede si yo robo una carta que no debería robar, pero es la única carta que tengo en mi mano. Entonces no cabe duda que esa es la carta
incorrecta. No hace falta aplicar Hidden Card Error para eso. Con la información pública disponible, yo puedo corregir ese error. No es Hidden Card Error. Es, en todo caso, un GRB. La otra infracción con la que muchas veces se confunde una situación pensando que es Hidden Card Error es Looking Extra Cards. Porque también tenemos una carta que debía estar en una zona oculta y que se movió a otra zona u otro set, o que al menos se separó de esa zona. En general el límite viene dado por dos pautas distintas. La primera de ellas es si esa carta se movió de esa zona oculta, pero no porque el jugador quiso moverla, sino por un error de destreza. O sea, fue a robar una carta y en vez de robar una, robó dos porque la de abajo estaba pegada, o había una metida dentro del folio de otra. En esos casos, la realidad es que no es que él pensó que, por ejemplo, tenía que hacer Scry 2, cuando en realidad tenía que hacer Scry 1. Él quiso hacer Scry 1 y por un error de destreza levantó dos cartas. Entonces, estamos ante un caso de Looking Extra Cards. El otro elemento que tenemos para separar este límite con Looking Extra Cards es... Looking Extra Cards nos dice que si una carta ya se unió a otro set, eso no es Looking Extra Cards. ¿Por qué? Porque Looking Extra Cards me permite cubrir tanto los errores de destreza como errores de reglas. Si yo creo que tengo que robar una carta, por ejemplo, y la empiezo a robar y mi oponente me dice, oiga, ¿qué estás haciendo? Ok, me frenó a tiempo, yo si bien vi la carta no formó parte de mi mano, vi una carta adicional, vi una carta que no debería haber visto. Si esa carta yo ya la puse en mi mano, ¿sí? Entonces ya esa carta se unió a otro set oculto, no es Looking Extra Cards. Veremos de acuerdo a cuál sea la naturaleza del error, si es un Hidden Card Error, que normalmente lo va a ser, o directamente un Game Rule Violation. Pero no es Looking Extra Cards. ¿Sí? Estos son los dos limitantes que tenemos para poder identificar cuando estamos ante un Hidden Card Error y cuando estamos ante Looking Extra Cards. Ahora viene algo muy importante, que es la pregunta, ¿cómo arreglamos esto? Sí, es la pregunta más importante. ¿Cómo lo arreglamos? Y tenemos más de un remedio para arreglarlo de acuerdo a cómo sea exactamente la situación que hay en la mesa. Igual, lo primero que tenemos que analizar es si para cuando nosotros atendemos el llamado, el jugador, además de haber cometido este Hidden Card Error, cometió una acción más que hizo que una carta se mueva del set afectado, o sea, este set oculto donde puso una carta, en una ubicación conocida, por ejemplo, cometió un Hidden Card Error porque robó una carta que no tenía que robar, e inmediatamente después descartó una carta, o puso una carta en el tope de la biblioteca, o jugó una tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si llegamos justo en ese momento cuando fue infracción inmediatamente seguida de poner una carta de ese set en otro lugar, lo primero que tenemos que hacer es la vuelta atrás simple de poner esta carta que él movió de vuelta a la mano, por ejemplo, o de vuelta en ese set, ¿sí? Eso es para cualquiera de los remedios que apliquemos. Una vez que hicimos esa pequeña vuelta atrás, ¿sí? Y corregimos esa acción posterior, inmediata posterior al Hidden Card Error, empezamos a ver entonces qué remedio aplicamos. Entonces, vayamos ahora sí a analizar cuáles son los remedios que nos da la infracción de Hidden Card Error. El error que más comúnmente va a hacer que nosotros pongamos una infracción de Hidden Card Error es cuando un jugador tiene más cartas de las que tendría que tener en un set oculto. El ejemplo típico es robó cartas que no debería haber robado. O tenía que hacer Scry 1 e hizo Scry 3, o está haciendo Scry 3. En este caso vamos a aplicar el conocido Topside Fix, que Apoca nos va a contar. ¿Apoca? Lo que es conocido como el Tot Size Fix. Nosotros le pedimos al jugador que revele su mano ante su oponente y el oponente va a tratar de decidir cuál es esa carta extra que el jugador puso en su mano. Esta carta nosotros después la vamos a separar y la vamos a barajar en la librería. Siempre y cuando haya que devolverla a la librería, claro. Sí,
obviamente. Jeje. Lo que pasa es que esta sanción, lo más común es que suceda justamente con interacciones en la librería. Ujú, sí. Sí, o sea, robó cartas de mazo, robó cartas que no tendría que haber robado. Que hacemos el fix que más o menos, el más fácil, el más directo, el que más o menos todos conocemos. Le Ujú. revela la mano al oponente. El oponente elige tantas cartas como haya de más en Extras. ese set. Claro, elige las extra. Y esas son devueltas al set en el que tendrían que haber estado siempre. Si ese set es la biblioteca o la librería, mezclamos la librería. En este caso específico, tot size fix, Ujú, realmente es como la solución base claro. de Hidden Card Error. Lo otro que sucede, que era lo que veníamos hablando de antes, es el failure to reveal. O sea, una instrucción a mí me pidió que yo revele una carta y la coloque en un set oculto. Le hace a Hani que me dice, mira 4, revela una carta de criatura y poner en tu mano. Dark Confident que me dice, revela al principio de tu turno una carta, perdés vidas iguales de coste y poner en tu mano. Todos estos errores, ¿qué hacemos si el jugador no reveló la carta que tendría que haber revelado? Por ende, no permitió a su oponente verificar que esa carta contenía esa cualidad que lo hacía posible ponerla en su mano. Lo que hacemos es, el jugador le revela, igual que antes con estos fix, le revela la mano al oponente. El oponente elige una carta de esas o tantas cartas como adicionales haya, ¿sí? Si tendría que haber revelado 3, elige 3, lo normal siempre es una. Y lo que hacemos es, tomamos esa carta que eligió el oponente y reconstruimos el set anterior. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si lo que hicimos fue el Ahani, que nos decía, miramos 4 y revelamos una, y las otras las 3 las ponemos en el fondo de la biblioteca, tomamos la que elige el oponente, la separamos. Vamos a tomar las 3 del fondo de la biblioteca. Armamos de vuelta entonces el set de 4, de mirar 4 cartas del tope de la biblioteca, y ahora el jugador vuelve a realizar la acción con estas nuevas 4 cartas, con este set reconstruido. En el caso del Dark Confident es más sencillo, elige la carta y lo que hacemos es, bueno, ok, la ponemos de vuelta en el tope, la vamos a revelar por el disparo del Dark Confident, vas a perder vidas igual al coste convertido en maná de esa carta que estás de vuelta revelando, y la pones en tu mano. Con Dark Confidant no es más bien simplemente uno revela y ya. O sea, uno revela, se selecciona una carta y uno pierde vida. O sea, no es necesario volverla a poner en el tope. Porque No, sí, sí, o sea, lo que hacemos de alguna manera es, hacemos el atajo de, listo, si esta es la que estás revelando, perdemos las vidas y punto, porque repetir la acción va a significar básicamente que la carta sigue en tu mano y vos perdés las vidas. Bien, hay un último tipo de error que nos podemos encontrar entonces ante una situación de hidden card error, y es toda tuya. la otra opción que hay es cuando se mueve un set de manera prematura a una zona que no debería, porque antes habían acciones necesarias. Un ejemplo que podemos utilizar para esto es la carta Tormenting Voice, que lo que pide es que primero se descarte una carta y después se pueden comer dos cartas. Si primero se comen dos cartas y no se descartó, lo que va a pasar es que se va a revelar el set, que sería la mano, se van a seleccionar dos cartas, esas van a ser puestas totalmente por aparte, se va a proceder al descarte y después ya esas dos cartas van a la mano. Sí, ni más ni menos. Hoy en estándar, por ejemplo, el oponente le diría seguramente, bueno, estos dos Arclight Phoenix que tenés en la mano, no te vas a poder descartar ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque yo no sé si no los robaste justamente al resolver incorrectamente este Tormenting Voice. Entonces, separamos estos dos Arclight Phoenix, descartate la carta que vos quieras, y una vez que te hayas terminado de descartar esa carta, ok, listo, los dos Arclight Phoenix vuelven a ser parte de tu mano. Esto cubre básicamente todos los fix y a través de todos los fix o remedios, todos los casos posibles o todos los diferentes errores que puede llegar a haber en un juego donde nosotros vamos a recurrir a Hidden Card Error como la herramienta que nos va a permitir a nosotros corregir el estado de juego,
Le vamos a dar obviamente un warning, ¿sí? Creo que nunca lo dijimos antes, pero le vamos a dar un warning al jugador que cometió la infracción. El oponente podrá o no tener un warning de acuerdo a si hubo un fallo en mantener el estado de juego y seguir adelante. Correcto. Ahora, Bueno. la situación es bastante curiosa en eventos más grandes, ejemplo GP. Como este error genera una situación de bastante ventaja para un jugador específico, siempre algo que pasa en GPS es que hay que pasar por la aprobación de un nivel 3 para poder aplicar el fix. Uh-huh. Fue algo que se habló, de hecho, bastante en algunos de los últimos GP, particularmente en las reuniones del Planar Bridge. Se habló justamente que tiene, de alguna manera, dos sentidos principales, este paso por un nivel 3. Un poco lo que decías vos recién, Apoca, de que haya otro par de ojos que revise la situación, sobre todo un par de ojos que supuestamente de mayor experiencia y mayor conocimiento. Y lo otro que han destacado mucho en los GPs es que esta pequeña interacción que se da de ir y decir, oíme, ¿qué tal? Tengo esta situación, pasó esto, pasó aquello, para mí es un hidden card error y lo quiero solucionar de tal manera. Está generando una interacción entre dos jueces, uno quizás de mayor conocimiento y experiencia que el otro, y entonces lo que termina generando es una oportunidad de mentoreo muy importante, con una infracción que es bastante compleja, como venimos viendo, que tiene una definición que muchas veces es difícil de terminar de asimilar, y que da entonces esa oportunidad de tener a dos jueces charlando y revisando bien, ya sea los límites con GRB, cuál es la definición, cómo mejor aplicar el remedio, etcétera, etcétera. Algo muy curioso es que esta revisión de un L3 parece estar limitada a GPs. En otros tipos de eventos grandes, tipo los de Star City Opens, cualquier persona que tenga la posición de Team Lead puede en este momento autorizar un Hidden Card Error, indiferentemente si es nivel 1, si es nivel 2, si es nivel 3. Esto debido a que usualmente en este tipo de eventos vamos a decirle Eternal Weekend, Star City Open, DreamHack, etcétera, etcétera. No se cuenta con el número de level 3 que se cuenta en un GP. Yo recuerdo el Nacional Argentino de este año, los Team Leads tenían justamente este poder de verificar Hidden Card Errors. ¿Cuántos jueces fueron en el Nacional de Argentina? Son como, hay más 10. niveles 3 que niveles 2 en Argentina, se me hace, entonces. Sí, eso no, también. Casi no había niveles 3 en el Nacional los Argentino. Pueden, el juez de piso puede, el jugador que está jugando draft también puede hacer el fix, todos son niveles 3 en Argentina. Muy bien, con esto entonces cerramos este repaso y actualización que queríamos hacer por Hidden Card Error. Les tenemos una última novedad, que es que a partir de la publicación de este podcast y durante, por ejemplo, la siguiente semana, vamos a ir publicando en nuestra cuenta de Twitter situaciones de juego, que algunas serán Hidden Card Error, otras no, otras tendrán más de una alternativa sobre cómo solucionarlo, y la idea es que, bueno, que participen, que vayan respondiendo, que digan a ver qué opinen, y en todo caso, más adelante, tanto por Twitter como por este mismo medio, vamos a ir revisando las respuestas y cómo llegamos a ellas. Dicho eso, queremos agradecer a David Apoca Jiménez por habernos acompañado el día de hoy y habernos informado tan profundamente sobre Hidden Card Error. Apoca, muchísimas gracias. Eres grande, Gracias qué a ustedes poco. por invitarme. No, por favor, un gusto tenerlo. Lo que sí, el podcast que viene no podemos tener otro tico. Está prohibido. Está prohibido de aquí hasta 2020. Claro. Os extiendo la invitación. Si alguien más quiere participar en este podcast, comuníquense conmigo, Verdini. Uh-huh. Pueden comunicarse con los medios de comunicación del podcast. A nuestro Twitter, @jueces en vivo. O a nuestro Facebook, también, @jueces en vivo. Muy bien. ¿El blog cómo es? El blog es latamagicjudges.com/jueces en vivo. ¿Y el mail de Apoca es? @quepoco.jmz@gmail.com. No. Nada, les agradezco por un nuevo capítulo. Bueno, nos vemos. Chao. Jóvenes. Nos vemos. Hasta la Chao, próxima. un gusto estar con Chau, ustedes. chau. Chao.